¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí nuevamente saludándolos desde Tulsa, Oklahoma. Un día bastante bonito, bello día, con sol. Otros días nos ha tocado, pues más bien frío, nieve y demás. Bueno, en este pues ambiente de agradecimiento a Dios por su creación, pues ahora sí que en todo momento, con fríos y heladas y sol y luna y viento, bueno, en todo momento es oportuno para alabar a Dios. Los saludamos y nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sí, pues meterse a la palabra de Dios, seguir estudiando, pues es una necesidad muy grande que tenemos los cristianos. Hoy en día, pues con un falso irenismo, la palabra Irene, ese nombre Irene significa paz, pero ese falso irenismo que ha invadido pues todos los ambientes, incluyendo los ambientes religiosos, de querer tener diálogo con todo el mundo, de llevarse bien, pues a veces ya no predicamos la palabra de Dios, ya más bien nos acomodamos al discurso del mundo en muchas materias, llámese sexualidad humana, llámese derechos humanos, todo, ¿verdad? Hay una situación bastante peligrosa. Yo aplaudo mucho, sí, que vayamos al cruce de fronteras y cruce de caminos y que hagamos muchas cosas, pero allí también se mete ese espíritu de un falso irenismo. Y bueno, ya más adelante lo veremos, pero sí se nos habla de que esa bestia que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y esto de tener cuernos de cordero, pues sabemos que el único cordero de Dios es Cristo. Y bueno, aparenta la bondad, la mansedumbre de Cristo. Los cuernos, para que no seamos mal pensados, no, en la Biblia, en Apocalipsis, no significa los cuernos del diablo, sino más bien el cuerno significa poder, es decir, habla como con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, y probablemente sea gente en autoridad. De hecho, eso es una cosa que estamos observando ahorita, que con esto de los influencers, mucha gente pues lo que ve hacer al líder pues hace también, sin preguntarse si realmente está bien. En los diferentes campos, ¿verdad? Es importante tener un pensamiento crítico, de tener la palabra de Dios como base y no solamente una lectura superficial de la Biblia, sino profunda. Es por eso que yo los sigo invitando a ir a la Biblia, claro, con nuestra pues granito de arena. Yo tampoco pretendo decir todo, pues, habría mucho que decir. Yo simplemente contribuyo con mi granito de arena para entender mejor la palabra de Dios. Dicho esto, como antecedente, vamos pues bueno, para terminar la idea, por si no quedó claro, tener cuernos de cordero y hablar como dragón, pues está muy clara la idea, ¿verdad? O sea, a veces se hablan cosas buenas, se dicen cosas buenas, hay agendas como la 2030 que son muy buenas, pero que finalmente se habla como dragón. Y ese dragón ya sabemos quién es, la serpiente antigua. Estamos pues en capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 18 estamos continuando con la iglesia de Tiatira. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Ya habíamos dicho que estos ángeles son básicamente los líderes de esas comunidades, líderes cristianos de esas comunidades. Y bueno, es a él y a toda la iglesia que se dirige el mensaje. Dice, y así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego. Estamos en el versículo 18. Esos ojos como llama de fuego, pues ya habíamos visto, son los ojos de Jesús, que su mirada nos purifica. Recordemos que en el Apocalipsis entramos a un nivel más profundo de la vida de Jesús, su visión que nos purifica, que como fuego nos purifica, que va quitando muchas impurezas de nosotros. Yo recuerdo, bueno, como estudiante en la Facultad de Química, allá en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, en México, y yo recuerdo que esa facultad estaba cercana a un lugar, un centro de metalurgia donde se purificaban los metales y me acuerdo, sobre todo cuando salía en la noche, veía esas paladas de fuego que salían para quitar la escoria. Yo creo que esa mirada de Jesús sobre todo continúa quitándonos la escoria, el pecado, los defectos y situaciones que tenemos para poder ser mejores personas y finalmente tener más paz. Tener más paz, porque a veces nuestra paz está muy mezclada, pero conforme, y nuestras alegrías también muy mezcladas, pero conforme nosotros somos purificados por Dios, quedamos ahora sí que con más paz y con una sensación de gozo más duradero, más profundo. Pues son llamas de fuego, los pies como de bronce brillante. El bronce, ya lo habíamos dicho también, un metal sólido. Sí, Jesús usa el oro también, pero eso será más bien como con su cabeza, las coronas de oro de la cabeza o los brazaletes, pero aquí el bronce como parte de, como ahora sí que metal de composición. Para los pies sería la estabilidad, la fuerza que tiene Jesús, que tiene su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y bien, y estos estaríamos ya con el versículo 19. Conozco tu proceder, conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio. Nuevamente aquí cuando se refiere a la palabra conozco tu amor, se refiere al ágape, ¿verdad? Al ágape que el ser humano está teniendo. Capítulo 2, versículo 19, cuando vamos al versículo original, nada más para que aquellos que me van siguiendo en esto del hebreo, perdón, del griego, sí se refiere exactamente al ágape, ¿verdad? Esto es algo bien importante porque nosotros de esta manera ubicamos que ese amor que Dios nos está mencionando y insistiendo continuamente es el amor ágape, el amor de sacrificio. Y se ve claramente porque continúa diciendo, tus obras últimas son mejores y son más numerosas que las primeras. Es decir, aquí está alabando no solo al líder, sino a la iglesia, de este caso de Tiatira, que se ha visto un avance en su proceder, es decir, sus obras, a veces más llevadas por el eros, por el filia, en las primeras etapas de la vida cristiana. A veces hacemos las cosas más por un poco de egoísmo, de narcisismo, un poco buscando intereses, pero conforme va madurando el ser humano, vamos madurando, pues vamos entrando a un nivel de mayor entrega. Eso podemos notarlo también en la familia, en la pareja, en la vida familiar, en las parejas también. El amor pues tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando y no solamente se refiere a un amor pasional o emocionante o de emociones, de sentimientos, que no está mal, pero que finalmente es imperfecto y al que Dios nos llama, pues es ese finalmente es ese amor de sacrificio. Tus obras últimas son no solo mejores, sino también más numerosas. Son cosas buenas que está diciendo. Como ya hemos dicho, aquí es importante que nosotros como seres humanos nos fijemos en las cosas positivas que tienen las personas y bueno, también vendrá un segundo momento para poder decir lo que no debe ser, ¿verdad? También es importante entrar a esta segunda parte porque a veces en este falso irenismo del que vengo hablando hay más solamente lo bonito, solamente lo nice. En muchos congregaciones religiosas solamente se habla de lo positivo, pero no se llega a ese otro punto. A veces en los colegios de presbíteros, de sacerdotes, de pastores, en las iglesias solamente la cosa nice, ese evangelio de la prosperidad, pero a veces nos cuesta trabajo decirle a la gente lo que debería de ser. A nosotros mismos como sacerdotes también no entramos con facilidad para no perder
gente, ¿verdad?, no decimos la verdad. Y eso pues está pasando a nivel mundial. Bien, vámonos al versículo 20. Dice, pero tengo contra ti que dejas actuar a esa mujer, a Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriarse. Ahorita vamos a ver en qué los hace descarriarse. Pero vámonos por partes. Esta mujer, Jezabel, en el hebreo, Itzabel, viene siendo la palabra Isa, significa mujer, y Isabel significa basura. O sea, muchas veces a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia está entrando basura, tal cual. Y los pastores y la misma congregación a veces no somos suficientemente valientes para decir esto está siendo basura, esto no sirve. Si no hacemos algo, pues esto va a hacer que se pudra, como cuando tenemos manzanas, ¿verdad? Una manzana que está mal, pues empieza a podrir todo. Y eso es lo que Dios detesta. Ahora, esta mujer, Jezabel, Itzabel, se llama a sí misma profetisa, ¿verdad? A sí misma se llama profetisa. Hay muchas situaciones en la vida que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay gente que a sí misma se erige como el punto de partida. Hoy en día, pues hay, por ejemplo, todo esto de la Carta de la Tierra. Son gente, ¿verdad?, que ellos mismos han querido poner la Carta de la Tierra, porque lo digo esto porque de allí están sacando unos nuevos 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Quién los instituyó? Bueno, ellos mismos se juntaron, es gente con una ideología XYZ, ¿verdad?, donde llegan a la conclusión que pues la Tierra está sufriendo, padeciendo y es un organismo vivo y que pues como el ser humano es un cáncer, entonces habría que al ser humano pues hacerlo a un lado, desaparecerlo si fuera posible y pues que la tierra pues viva, ¿verdad? Entonces son como extremos de situaciones y finalmente son enseñanzas nocivas. Y bueno, a lo que estoy trayendo esta colación, que muchas autoridades, tanto en el campo, digamos, secular, en el campo social, político, se erigen. Hay reuniones a nivel mundial que dicen, uy, ¿estos quién los erigió, quién los eligió para que quieran imponer un determinado tipo de pensamiento, ¿verdad? Son solo reflexiones. Así también ya a nivel personal o a nivel de las iglesias hay gente que pues está muy ligado con los nicolaitas, ¿verdad? Que les gusta tener poder y aunque no lo tengan, no sean los líderes elegidos o pastores ordenados, en ese sentido las iglesias históricas católicas tienen mucha mayor, ahora sí que seguridad, ¿verdad? Tienen otras limitaciones en que pues la gente no se elige por sí misma, sino son elegidos, son discernidos esos llamados. Entonces, esta mujer se llama a sí misma profetiza y enseña a mis servidores y los hace redescarriar. Fíjense, aquí habla de dos áreas en las que los hace descarriar a los servidores de Dios. Se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Nada más con una observación, en el anterior, en la iglesia de Pérgamo, dice que comen carnes a los ídolos y después se prostituyen, nada más se invierten el orden. Esto nos hace ver cómo Satanás pues no es realmente muy creativo, simplemente a veces nomás cambia el orden, pero sigue atacando a nosotros, a los creyentes, pero también a la sociedad, ¿verdad? Con la misma, ahora sí que pan con lo mismo, nada más a veces se invierte el orden y normalmente va a estar siempre atacando en áreas débiles que finalmente
pues la humanidad o el ser humano o las congregaciones podemos ser débiles. Bien, esto de que ella misma se llama así, profetiza, también me hace pensar en la infiltración que hay en las iglesias, en las iglesias cristianas. Generalmente muchos grupos de poder pues, se han infiltrado pues, desde hace tiempo, no ahorita, ya tenemos muchos años, pero yo pienso que la caída del muro de Berlín fue un parteaguas también para que muchas ideologías entraran más de lleno. Ya desde antes con todo esto, la revolución sexual y todo esto en los años 60, también ya hubo mucha infiltración y bueno, algunos grupos de poder, pues ahora sí que aprovecharon en río revuelto, pues ahora sí que ganancia de pescadores. Quisiera en esta parte, nada más esta parte de prostituirse, la Biblia en su original griego utiliza la palabra porneus ahí, del pornei, que significa así fornicar. Y bueno, normalmente a veces tenemos solamente restringido a la parte sexual, que sí, y hay que sostenerlo y hay que decirlo, que es un pecado grave. La fornicación, el sexto, el octavo y noveno mandamiento, pues están bastante claros en ese sentido y hay que sostenerlos, y más en este tiempo de tanta confusión. Sí, pero también hay otros ídolos que también se han metido, y es la segunda parte, comen carnes sacrificadas a los ídolos. Yo alcanzo a distinguir ídolos que en este momento o desde hace tiempo se han estado erigiendo. De hecho, por allí una persona bastante espiritual y a la vez muy intelectual, Cardenal Bifi, en un libro que tiene, dice que el anticristo se presentará como un pacifista, obviamente un falso pacifista, un ecologista, obviamente porque será un tema que pues, le interesa, las cosas van a estar muy servidas, por eso si vemos demasiado movimiento en el ecologismo, démonos un poquito por allí cómo va la jugada, ¿verdad? Y será ecumenista, o sea, buscará una religión mundial. Esto de una religión mundial, pues ya se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Ya hay proyectos por ahí desde el tiempo de Hans Kung, el gran teólogo, que hablaba de una religión mundial, una ética mundial. Y bueno, hay el Parlamento de las Religiones y muchas otras entidades, ¿verdad?, que desde los años 80, 90 han estado trabajando y cada vez han ido avanzando más. Entonces, pues obviamente esto no es solamente a nivel de NOGs, es decir, de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, sino también a través de las iglesias. Las iglesias siempre serán un punto favorito para poder como atrapar a la humanidad. Por eso, entre más conozcamos la Biblia, mucho mejor, para no ser sorprendidos, no ser engañados, porque yo honestamente, conociendo un poquito las iglesias cristianas, tanto las iglesias protestantes como las iglesias católicas, veo que muchos de los estudiantes de teología o que han tenido oportunidad de estudiarse, porque algunos ni siquiera, en el caso que adolece algunas iglesias protestantes, que ni siquiera a seminarios, sino a veces lanzan a sus pastores nada más así. Otros sí tienen muy buenos seminarios y sí, son muy fuertes en la Biblia, pero muchas veces, en la gran mayoría, los estudiantes de teología no han leído la Biblia completa, así que la conozcan bien, simplemente leen comentarios de comentarios y de lo que un teólogo dijo, pero no conocen la Biblia directamente, y ese es un error grandísimo que tendría que ser superado. Bien, estamos ya en esto, en el 21, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. En fin, Dios da oportunidades, pero no, a veces el ser humano no quiere agarrarlas. Por eso el Apocalipsis va a hablar, dice que el justo siga santificándose y que el pecador
siga pervirtiéndose. O sea, Dios a la fuerza no va a hacer nada. Por eso siempre va a esperar el mínimo arrepentimiento de nuestra parte para estar siempre recomenzando, amándonos y llevándonos adelante. Por eso este curso también es una invitación a la conversión. Para que se arrepientan, un curso sería para que nos arrepintamos, empezando por mí, pero a todos ustedes. Y fíjense, va adelante este término de arrepentimiento, está utilizando el término metanoia. La metanoia no es una palabra tan sencilla, es algo muy profundo que implica un cambio de mentalidad, un cambio de, pues también de actitudes y de acciones. Eso es algo más englobante, más holístico. Por eso pues, es importante verla de esa manera. Estamos ya en el versículo 23. Y también, aquí continúo diciendo, le enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. O sea, muchas veces Dios pues, nos mete en situaciones difíciles, no pruebas tan sencillas, porque inclusive dice una prueba terrible, ¿verdad? Esto nos hace pensar ya en lo que será los dolores del parto y la pretribulación o la tribulación o los momentos difíciles. Bueno, aquí tal vez sean simplemente dolores de parto. Por cierto, bueno, hay mucha gente que ya dice que estamos en la gran tribulación. Yo pienso que no, yo pienso que realmente apenas empiezan los primerísimos dolores de parto. O sea, realmente se requiere algo mucho más fuerte. A veces la gente de hoy, como a veces lo he dicho a la gente en mis sermones, mis pláticas, a veces la gente espera que le caiga una bomba ahí en su casa o un terremoto en su ciudad para empezar a arrepentirse. Esperemos que no sea nuestro caso. Bien, a sus hijos, en el 23, sus hijos los heriré de muerte, así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Bueno, esto de sus hijos los heriré, podríamos entenderlo como los seguidores, los discípulos de estos líderes espirituales. Esto se puede entender así y nuevamente hace mucho énfasis en las obras, ¿verdad? Las obras finalmente son bien importantes, la fe y las obras van juntas. Estamos en el 24, ahora escuchen los demás de la iglesia de Tiatira. Vamos a entrar a Tiatira para dedicarle también un tiempito, si quiero unos 10, 12 minutos. A los demás de la iglesia de Tiatira que no comparten esa doctrina, no los heriré. No los heriré a ustedes que no han conocido las profundidades de Satanás. Aquí en la versión latinoamericana utiliza los misterios de Satanás y la traducción pues más original en griego sería las profundidades de Satanás. Así lo traduce la Jerusalén también. Es decir, que en Tiatira hay un grupo de gente que no se ha contaminado, que se mantienen fieles, que no comparten esa doctrina. En el final de los tiempos, en esta etapa, sí va a haber muy claro gente que comparta doctrinas de demonios, como dice San Pablo, y otros que no. Y dice, a ustedes no los heriré, porque no han conocido, no se han ligado a estas profundidades de Satanás. Al buen entendedor que entienda, ¿verdad? Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Es decir, la perseverancia. El que persevere hasta el fin se salvará. Esto es bien importante porque pues, mucha gente a veces no somos constantes y el libro del Apocalipsis Jesús nos va a insistir una otra vez, sé perseverante inclusive en el arrepentimiento, porque aquí no estamos hablando de gente súper santa, sino gente como tú, como yo, gente ordinaria,
que sin embargo persevera en reconocer que peca y que quiere estar limpio, que quiere estar delante de Dios, quiere estar agradando a Dios, viviendo los mandamientos de Dios. Bien, estamos continuando. Voy un poquito a prisa y sin embargo no tan a prisa, ¿verdad? Porque tengo que mencionar algunas cosas. Hasta que yo venga, pues claramente nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Bien. Bien, esta parte, al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibe de mi Padre este poder. Fíjense, pues es bastante a fondo. Esta parte me hace pensar en el alfarero que dice el profeta Jeremías, como un alfarero. Dios es el alfarero, obviamente, pero nos enseña que nosotros también pudiéramos ser como alfareros. Nos ha dado ese poder, a los padres de familia Dios les ha dado ese poder de modelar a sus hijos, modelar su familia con la ayuda de Dios para que sean seguidores de Dios, ¿verdad? A los pastores de las iglesias Dios da poder. Aquí, bueno, quisiera yo hablar. Miren, una vez me habló una señora, estaba yo en Odessa, Texas, pastoreando allá una iglesia, una misión. Siempre me han tocado lugares difíciles, no nada fáciles. Me habla casi a medianoche: oiga, padre, pues fíjese que uno de mis dos hijos están pues perturbados por algunos espíritus malos por aquí, porque han estado viendo videos de espantos y de cosas, lugares donde espantan. Y bueno, finalmente le dije: mire, yo ahorita a medianoche pues es muy difícil, porque además yo ni puedo manejar de noche. Pero usted, Dios le dio autoridad, en el nombre de Jesús, diga, yo en el nombre de Jesús saco fuera cualquier espíritu de maldad, de adivinación, de espanto que esté actuando en mis hijos. Sáquelos en el nombre de Jesús, rece con su familia, con los que estén allí, un rosario, un misterio del rosario, y ya mañana me los trae para darles una segunda limpiada, purificada. Y pues vamos hablándolo más bien en términos cristianos, ¿verdad? Una segunda oración o de liberación, ¿verdad? Es lo que hablamos. Al parecer eran espíritus medio chocarreros, no eran de alto grado, entonces gracias a Dios pudimos ayudar a esta familia. Y la misma mamá pues estuvo más tranquila, y de ahí se animó pues a tomar más autoridad. Esto de que pues somos como alfareros, tenemos ese poder, Dios nos da ese poder de quebrar esos vasos de barro, romper esos viejos patrones. Mucha gente dice: bueno, ¿yo cómo voy a cambiar los patrones de mi familia si así ha sido, así hemos vivido? Pues sí, Dios nos da ese poder. Dios nos va librando de pecados, de vicios, ir quebrando esos patrones con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Será como yo, dice, que recibe de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana, versículo 28. Esto de la estrella de la mañana, fíjense, la estrella de la mañana, la morning star, pues es Jesús mismo. Pero también en muchas ocasiones esto de la estrella en la Biblia, sobre todo cuando, recuerden, en Belén los magos van siendo guiados por una estrella, y esa estrella siempre también se ha identificado como el Espíritu Santo que nos guía en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad. Nos guía el Espíritu Santo en el símbolo de esta estrella. El que tenga oídos, que oiga el mensaje del Espíritu a las iglesias. Bien, vamos al capítulo 3. Quisiera entrar al capítulo 3 para ver una iglesia más, Sardes. Y se escribe al ángel de la iglesia de Sardes,
así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Bien, ¿quién es ese que tiene los 7 espíritus de Dios? Es decir, la plenitud del espíritu, pues es Cristo. Y las 7 estrellas son las congregaciones. Las 7 estrellas son los líderes de las iglesias. Aquí y el candelabro son las congregaciones, es lo que hemos venido viendo. Dios finalmente tiene en su mano, a los líderes cristianos. Las puertas del infierno no prevalecerán, pero aquellos líderes que se han infiltrado y que realmente son lobos disfrazados, pues obviamente que Dios no los tiene de la mano, ¿verdad? Ojalá se convirtieran, pero muchas veces son como Satanás. Él no quiere convertirse, finge un poquito por allí, pero finalmente no da. Muchas veces cuando me ha tocado orar, no crean que soy un exorcista, no lo soy, simplemente a veces me ha tocado orar. A veces los espíritus hacen finta de que ya se calmaron, que ya está todo bien, y ya pues uno ya va bajando la guardia y cuando menos se acuerda otra vez salta la liebre. Pero bueno, así es en la vida también. Muchas veces nosotros no podemos pensar que ya vencimos, sino tenemos que estar siempre en pie de lucha. Conozco tus obras, te crees vivo, pero estás muerto. Estamos capítulo 3, versículo 1. Eso de te crees vivo, pero estás muerto, pues es una situación bastante común en el cristianismo, de vivir un cristianismo solamente de nombre. Por eso por ahí una persona ya desde los años 80, 90 venía diciéndolo. Decía, id y evangelizad a los bautizados, porque muchos de los bautizados están como muertos. Cuando una persona está viva tiene hambre, y cuando una persona está muerta, pues obviamente no puede comer, ¿verdad? Mucha gente entiende uno por qué no tiene hambre de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración. Pues sí, porque están muertos o medio muertos o casi muertos o agonizando. Pero recuerden que nuestro Dios dice que aún de la mecha humeante puede pues darnos vida. Despiértate y reanima a lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres. Así traduce la versión de la latinoamericana. Tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Sí, pues es una situación de mediocridad. Hoy en día es el tipo de cristianismo que se vive. Más adelante será más claro este mensaje. Dice, no eres ni frío ni caliente, y como eres tibio te vomitaré de mi boca. Yo creo que Dios prefiere que seamos totalmente definidos, o estemos con Él o contra Él. Con Él no hay términos medios. Y el problema es que hoy en día pues, se nos ha propuesto, y nosotros hemos comprado esa idea de un cristianismo mediocre, que hace alianzas con todo el mundo, que se lleva bien con todo el mundo. Por ejemplo, esto del ecologismo. El ecologismo, cuando se le da ya a la madre tierra un lugar, la Pachamama, porque aquí ya no la podemos ahora sí que ocultar mucho, una calidad casi de veneración o de adoración, pues ya estamos mal. Y bueno, ese panteísmo, bueno, Leonardo Boff, uno de los grandes, pues para mí tuvo mucho respeto hasta que ya me di cuenta que está en un panteísmo declarado, pues cayó pues prácticamente. ¿Por qué? Porque yo conozco la Biblia, quisiera conocerla más, y fue donde yo ya me di cuenta. Y claro, también estudiando un poco a Baruch de Spinoza, ese gran filósofo judío, que abiertamente nos habla del panteísmo. Todo es Dios, el árbol es Dios, estas paredes son Dios, los animales son Dios, todo es Dios, tú mismo eres Dios, ¿verdad? Serán como dioses, es eso que Satanás le dijo a Adán y Eva en el paraíso. Pues ha regresado, y hoy pues ya mucha gente ni le despista, ¿verdad? La madre tierra, que estoy de acuerdo que debemos de cuidarla, reciclar, reusar, es algo importante, pero no llegar a ese punto de adorar, ¿verdad?
La mediocridad, pues, implica pues, una confusión. A la luz de Dios, si Dios nos encuentra mediocres, pues eso es un problema muy grande. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Otra vez arrepiéntete, metanoia. El verbo metanoao está aquí y es un llamado otra vez al arrepentimiento. Por eso decía que en este libro del Apocalipsis, Jesús hablándonos, va a ser un continuo llamado al arrepentimiento, a la conversión, cosa que ahorita adolecemos o adolecen las iglesias, los predicadores también. Ya todo está bien, no pasa nada. En la práctica de la sexualidad humana no hay problema, ¿no? Sí, hay cosas en las que hay que arrepentirse. El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Yo por estar en este canal y todo no puedo a veces ser tan explícito porque ustedes ya saben que ciertas ideologías pues están siendo promovidas y no podemos hablar tan abiertamente, desafortunadamente. Pues para durar más tiempo hablando, ¿verdad? Tengo, sin embargo, dice el Señor, bueno, arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, si no te arrepientes, si no estás despierto, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Miren, esto es bien importante. El ladrón, muchas veces le pregunto a la gente de todas las iglesias, ¿cómo va a venir Jesús? Y la mayoría se les queda mucho esta imagen de que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Pero ¿saben qué? Ese ladrón vendrá para los no creyentes. Para los creyentes, más bien será como esas vírgenes prudentes que estarán con su lámpara velando, que están despiertos. Es por eso la importancia de estar despiertos, principalmente espiritualmente, pero también despiertos a muchas cosas que están pasando mundialmente, porque muchas cosas, lo digo y lo repito, se hablan, se dice, bueno, se hacen, mejor dicho, con el poder de los cuernos de un cordero, pero se hablan también y se actúan, se manifiestan como un dragón. Estaba viendo nada menos hace poquito, ¿verdad? Un carnaval, porque ya estamos en la cuaresma, estaba viendo un pequeño video de menos de un minuto, unos 50 segundos, donde en ese carnaval va tal cual así Satanás, grande, gigantísimo, ¿verdad? Y lo sorprendente es que va moviendo las manos y todo, y cuernos y todo, y hay como un carro grandísimo que lo lleva, y todo el mundo aplaudiendo y todo, ¿verdad? Yo no entiendo, que alguien me lo explique, porque no puedo entender cómo la gente se está dejando engañar con tanta facilidad. Que Dios nos libre. Estamos pues sí, terminando esta parte. Tenemos que estar despiertos y tenemos que estar como también Noé y su familia, mientras todo el mundo estaba dormido, en el sentido de se casaban, se descansaban, negociaban, hacían tantas cosas, pero no estaban en Dios. Noé y su familia sí sabían que venía algo. Por eso tú y yo, hermano, hermana, en Cristo, en la fe, quien quiera que me escuches, yo mismo me lo digo a mí mismo, mantengámonos despiertos. Porque si no, el Señor vendrá a la hora que menos lo pensemos y puede sorprendernos. Tengo, sin embargo, hombres y mujeres, ¿verdad? Tengo creyentes, dicen Sardes, que no mancharon sus ropas. Estos me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. Bueno, pues el único santo, el único que merece el título de inocente, pues es Jesús, el Cordero sin mancha, pero aquellos que se arrepienten y que... Por eso yo no veo otro camino más que el arrepentimiento, porque nadie puede decir que es justo, dice Romanos 3:23, que todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Por eso para nosotros el camino es el arrepentimiento, es la manera de sanar. Arrepentirnos y hacer nuestra, apropiarnos de la obra de Cristo. No están manchadas sus ropas y lo acompañaremos vestidos de blanco al Señor.
El vencedor vestirá de blanco, nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Si recuerdan ese pasaje, ¿verdad? El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles cuando venga en su gloria. Y bueno, pues esto nos recuerda al Salmo 91. Para terminar, dice, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Se me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré y le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Aquí le paramos por hoy. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.